Esta noche vamos a hablar bajo el título Sin margen de error. Sin margen de error. Hay cosas en la vida que tienen la oportunidad de repetirse, porque hay un margen y eso hace que se pueda llegar a perfeccionar algo. Pero hay cosas en esta vida que no tienen margen de error, porque si llegara a tener algún margen, si llegara a haber algún error, sería un desastre total. Por ejemplo, hablemos de la tecnología espacial. No hay margen de error. Por eso han habido esos desastres en los lanzamientos de algunas naves espaciales. Han sido destruidas en el puro lanzamiento y ha sido triste para las agencias, empresas y los gobiernos que impulsan estas carreras espaciales. No hay margen de error en algunas cosas. Si se comete un error, la próxima noticia será un desastre. Por eso hoy se ha creado un tipo de ingeniería que se le llama ingeniería de precisión, donde se hacen las cosas en un lugar donde no van a ser instaladas, según un modelo con una precisión única, para luego llevarlos a otro sitio e instalarlos allí, y se supone que como se hizo, cuando llegue allá va a quedar exacto. Porque si se falla, va a haber una cantidad de problemas. Cuando estamos hablando aquí en esta noche, bajo este título, estamos hablando de algo todavía mayor, más grande, que requiere una precisión absoluta y que no tiene lugar a la repetición. No es como aquellas cosas que se dice que el ensayo y la repetición y el ensayo y la repetición hasta lograr un determinado objetivo. En este caso estamos hablando de algo que no tiene margen de error y que no se puede estar haciendo como fracaso y repetición, sino que es algo que tiene una sola vez. Y estamos hablando de varias cosas. En especial estamos hablando de la salvación del ser humano. Mire usted esto que le vamos a leer aquí y mírelo como lo dice la palabra de Dios. Mire, dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso no tiene repetición. Una sola vez. O sea, no puede haber un margen. No lo hay. Es una sola vez. A usted le dan una sola vida. Dijo alguien hablando de una manera como en parábolas, que la vida no tenía los botones que tienen los aparatitos reproductores de música, que tiene uno para adelantar, uno para atrasar, uno para ponerlo en pausa y uno para que suene, para que ande.
y a ese botoncito que ande se le llama play. Al que adelante, pues esas palabras vienen en inglés, le dicen forward. Al que atrás se le dicen rewind, al otro le dicen pause, y al que suena, hace sonar, le llaman play, que tiene una flechita mostrando hacia adelante, una sola flechita, play. Y dijo alguien que la vida no tiene rewind, no tiene forward, no tiene pause, solo tiene play. Es una sola. Es una sola. Y cuando llegó al final, dice aquí, es una sola vez. Por eso es que es tan decisivo que nosotros oigamos la voz de Dios. Porque eso no tiene margen de error. Una sola vez, una sola vida. Y lo más dramático de este hecho es que es una sola vida y nadie sabe de qué largo va a ser la propia. Nadie lo sabe. Unos, la escritura dice, los días de nuestra edad, ya hablando en el tiempo de Moisés para acá, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, o sea, los mejores, los más fuertecitos, 80. O sea, después de los 70 sería horas extras. Si alguien pasa de los 80, ya es casi milagroso. Pero nadie le garantiza a usted que son ni 80, ni 70, ni 60, ni 50, ni 40, ni 30. Nadie sabe realmente la extensión de la vida que Dios determinó para cada cual. Eso es lo más dramático de esto, que es una sola vida y nadie puede determinar ni decir, porque Dios nunca nos dice cuándo es nuestro momento. Solamente nos brinda la vida y la oportunidad. Gloria al nombre de Dios. Hoy leí un pie de página o pie de foto, como lo quieran llamar, mientras miraba un poquito las noticias y decía, usarán perros entrenados o amaestrados para rescate de cuerpos de víctimas en el incendio que hubo en Valparaíso. No se sabe quiénes murieron. No se sabe cuántos murieron. Todavía están tratando de hacer un censo. ¿Cómo fue? Repentinamente. Una vez venía su servidor, siendo todavía muy joven, en un bus. En ese tiempo vivíamos en Cali, éramos pastores allá, mi esposa, mis hijos, y yo venía en un bus de la ciudad de Cali hacia Bogotá. Y hay una parte después de una ciudad que se llama Armenia, que son unas montañas muy altas y hay que subir, y a ese le llaman la línea, a esa subida, aunque realmente es arriba donde se llama la línea, allá donde termina la subida, allá realmente le dicen el alto de la línea, pero a toda esa subida le llaman la línea. Y yo venía tranquilo, dormitando en el bus, cuando sentí que el bus frenó, me desperté, me sacudí un poco la cabeza, miré, me bajé. Éramos los segundos, había otro vehículo adelante, en quedar junto a un lugar donde acababa de suceder un derrumbe, se había venido la tierra. Y cuando yo salgo así medio dormido, veo a la gente corriendo, subiéndose encima de la cantidad de tierra, tratando con las manos de abrir, y la gente dice que todavía se oían los gritos de unas personas que vivían en una casa allí y que fueron arrastrados y quedaron debajo.
Pero nadie está preparado para ese momento. La gente quería ayudar, nadie tenía las herramientas suficientes, nadie tenía, hasta que los gritos, dicen, se fueron apagando. Uno se siente impresionado, se siente mal, se siente impotente. Cuando yo vi que todo eso y la noche era lluviosa, era de noche, yo recuerdo que yo le aconsejé a las personas cuando ya bajaron y la angustia de no poder hacer nada y la gente venía, etcétera, y yo les dije, ¿por qué mejor si ya no fuimos capaces de hacer algo por aquellos? Porque yo también quería hacer, pero ¿quién? ¿Cómo? Les dije, ¿por qué mejor no retrocedemos? Por lo general, siempre que hay un derrumbe, como cuando sucede un terremoto, luego vienen unas réplicas. Entonces, por favor, yo era un joven, pero la gente en medio de todo oyeron a uno y a otro y decidimos retroceder un poco, y exactamente al rato venía más tierra. Pero es solo para decirle a usted cómo es de dramática la vida. ¿Quién de nosotros sabemos la edad de los que quedaron? Allí quedó una familia completa. Algunos serían mayores, otros menores, y algunos serían niños. Qué triste. Así de dramática es la vida. Nadie sabe de qué largo va a ser la suya. Ni yo sé del largo de la mía, ni usted de la de usted. Pero aquí no hay margen de error. Es una sola vida. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque esta noche le estamos hablando de la salvación en Cristo Jesús. Usted tiene que ser consciente que a usted le dieron solo una vida. Y algunos dicen, precisamente por eso, pastores, que yo me voy a gozarla. Esta noche me voy para la discoteca. Y hasta cuando ya me vuelva viejito, ahí sí voy a venir otra vez a la iglesia y me voy a arrepentir. Y muchos de los que dicen así no saben que nunca regresarán. Esa es la triste realidad. No hay margen de error. ¿Qué les quiero decir aquí? Mire lo que dice. Primero, una sola vida está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, hay una sola vida. Se va a morir una sola vez. Nadie sabe cuándo, pero lo va a hacer. Tendrá que ser así. Ahora, lo próximo que sigue, que también no tiene margen, es lo que sigue después. Dice, y después de esto el juicio. Tampoco hay margen. A nosotros la religión en la que nacimos, nuestros padres y nuestra tierra, nos dio un margen. La religión. Nos dijeron que luego que uno muriese iba a un sitio donde no era ni allá ni acá. Y que si uno tenía aquí quien pagara y orara bastante por uno, y sobre todo si el líder religioso hiciera bastante clamor por uno, entonces lo podían ir sacando poco a poco. Así nos vendieron el margen. Yo recuerdo, siendo probablemente de unos 11 años, acompañando a mi abuela, que no conocía el evangelio, yendo a la oficina del señor líder religioso de la ciudad. Yo no conocía a mi tío, no lo recuerdo. Mi tío había fallecido, yo no lo recuerdo, yo no lo conocí. Pero mi abuela desde ese tiempo estaba procurando sacar a mi tío. Y yo recuerdo la pregunta de mi abuela en la oficina, y preguntó, ¿ya casi? ¿Ya casi? Y le respondieron, sí, ya casi, hija, ya casi. No estoy diciéndolo con ganas de burlarme. Estoy diciendo la triste realidad de todo esto. La gente quisiera tener ese margen, pero aquí dice una sola vida y después el juicio.
No hay ese margen de espera que nos pretendieron vender, que durante unos años probablemente pudiéramos pagar más ceremonias, unas cantadas, otras rezadas, otras oradas, no sé cómo, y que entre más lo hiciéramos había más margen y podríamos salir de allá. La Escritura dice que no. Dios nos dice en su palabra: mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay margen, mi amigo. No hay margen, mi amiga. No hay margen, señorita. No hay margen, joven. Es cierto, usted quiere disfrutar la vida, pero recuérdelo, no hay margen. Es una sola vez. Si usted no tiene a Cristo ahora, si usted no es salvo en Cristo ahora, no importa cuántos esfuerzos haga, no tiene margen. Es una sola vez. Dios le da la oportunidad al ser humano de vivir aquí y tomar sus decisiones mientras esté aquí, y eso es solo una vida. Después de esto, el juicio. ¿Sabe cuántas personas están en la eternidad que nunca lo lograron? La Escritura nos habla de uno que se llamó el rico, así nomás. Su nombre fue omitido. La gente le puso nombre, no la Escritura. La gente le llaman el rico Apulón. La Biblia no dice que se llamaba así, la gente dice que se llamaba así. La Escritura se limita a decir que era un hombre muy rico, que nunca le puso atención a la voz de Dios, que a la puerta de su casa vivía un hombre pobre que sí era creyente en el Señor, que ese hombre pobre estaba aún enfermo y que murió de enfermedad, que el hombre pobre que era creyente murió de esa enfermedad y fue recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham. Él no fue llevado al seno de Abraham porque era enfermo, no fue llevado al seno de Abraham porque era pobre, fue llevado al seno de Abraham porque era creyente. Creía en el Señor. Porque déjeme decirle que para creer en el Señor usted no necesita tener más dinero o menos dinero. No necesita tener mejor apellido o un apellido más desconocido. No necesita tener mayor desarrollo intelectual o menor desarrollo intelectual. No necesita tener más dinero o menos dinero. Para creer en el Señor Jesucristo, usted solamente tiene que tener un corazón que se acerque a Dios con arrepentimiento, diciéndole al Señor: reconozco mi condición, mi pecado, mi situación, vengo a traerte mi vida. La Escritura dice que este hombre, que era pobre y que era creyente y que estaba enfermo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice la Escritura que el rico murió y cuando abrió los ojos estaba en tormentos y sentía el tormento muy terrible. No vaya a creer que eso es como dijeron algunos líderes religiosos en un momento de inspiración humana, que esto es algo imaginario. La Escritura no dice que era imaginario. La Escritura dice que este hombre estaba en tormentos y en su tormento alcanzó a ver allá a lo lejos a Abraham y alcanzó a ver al pobre que él conoció. Y mire las paradojas de la vida. Él clamó y le pidió a Abraham: manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y lo ponga sobre mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién lo hubiera creído en vida, este hombre rico, que Lázaro no tenía derecho absolutamente a nada?
Lázaro era un pobre enfermo lleno de llagas. Estoy seguro que este hombre no habría dejado tocar no la lengua, ni siquiera su ropa de las manos de este pobre enfermo que era creyente, porque era hasta mendigo. Nadie lo querría por ahí, pero ¿quién iba a creerlo? Ahora, en la eternidad, este hombre lo mira y lo ve digno, no solamente de acercársele, sino de ponerle el dedo en la lengua. ¿Por qué? Porque la vida había cambiado. Y como le dijo Abraham, ahora este es consolado aquí, no porque había sido pobre, no porque había sido enfermo, sino porque a pesar de ser pobre y enfermo había sido creyente. Digo, y tú eres atormentado allá no por haber tenido dinero, no por haber tenido una buena posición social, sino porque no era un creyente a pesar de que tenía todas las facilidades de la vida. Porque usted podría tener una buena posición social, usted podría tener un buen nombre, un buen apellido, usted podría tener un buen título de la universidad, y usted podría también ser humilde y abrir su corazón y dejar que Cristo Jesús entre en su vida, lo salve y lo cambie, y no hay ninguna diferencia. Déjeme decirle que contrario a lo que la gente promueve, porque la gente ha promovido y ha hablado de este asunto de las choque de las clases sociales, y esa mentalidad se mantiene hasta hoy, que la sociedad está dividida entre ricos y pobres, y que los ricos se aprovechan de los pobres y que los pobres deben odiar a los ricos. Y así se predica esa teoría, la lucha de clases. Déjeme decirle que en el Señor no existe esta lucha de clases. Porque en el Señor solo hay dos clases: los salvos y los perdidos. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso en la iglesia podemos vivir y venir a adorar juntos, el que tiene más dinero y el hermano que vende en la esquina. Podemos hacer un banquete y comer juntos, el que está acostumbrado a tomar tinto en una vajilla muy preciosa, igual que el que está acostumbrado a tomar tinto en un pocillito de totuma. Para Dios vale igual. Digo, para Dios vale igual. Aquí no vale más el hermano que vive en el mejor barrio, ni vale menos el hermano que vive en un barrio menor. No, señor. Gracias a Dios, aquí todos nos amamos, aunque el uno viva en el barrio de estrato estratosférico, porque hay estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo no sé si ya hay 7. Hay estratos 0, doble 0 y pobreza absoluta. Aquí nadie es más amado ni menos amado por esa condición. Aquí el hermano que tiene el privilegio de vivir en un estrato un poco, pues que la gente llama un estrato mejor, tenemos el privilegio de comer los domingos aquí juntos, sentados a la mesa con el hermano que probablemente no tenga ningún estrato. No tenemos ninguna molestia en eso. ¿No oí? Digo, no tenemos ninguna molestia en eso. Y a la cocina de la iglesia, para cocinar y para servir en esta congregación, entra el hermano que tiene estrato 1, 0, y entra el hermano que tiene estrato 5, entra el hermano que hizo solo la primaria, también entra el abogado, también va el ingeniero, también va el arquitecto, a cocinar y a repartir la comida, a lavar los platos sin ningún problema. El hermano que no tiene una casa propia, igual que el hermano que tiene negocios aquí en la iglesia, estoy por lo menos respondiendo por esta iglesia local, no puede haber diferencia, porque para Dios no la hay. Digo, no oí ese amén.
Y aquí en la iglesia, el que tiene un poco de mayor facilidad no desprecia al que no tiene esa mayor facilidad, y el que tiene menor facilidad no odia al que tiene mayor facilidad, porque así es en Cristo Jesús. Digo, así es en Cristo Jesús. Digo, así es en Cristo Jesús. Vuelvo a decir que así es en Cristo Jesús. El que tenga menor facilidad no tiene por qué odiar al que tenga mayor facilidad, pero el que tenga mayor facilidad no va a despreciar al que tenga menor facilidad, sino que al contrario, oraremos los unos por los otros, y hasta donde sea posible hacemos como siempre hacemos: cuando haya una necesidad, recogeremos una gran canasta de amor para compartir con el que tenga menor facilidad, con aquel que tenga en un momento determinado una angustia muy terrible, porque así es esta vida. Digo, porque así es en esta vida en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, allá está al otro lado ese hombre que tuvo una sola oportunidad, y ahora en medio de su angustia, cuando se da cuenta que no es posible que Lázaro venga y que ponga la punta de su dedo en la lengua de él con una gota de agua para refrescarlo, entonces él ahora aboga y dice: te ruego entonces que lo envíes a la casa de mi padre, o sea, que Lázaro resucite y vaya a la casa de mi familia, porque yo tengo 5 hermanos que son igualitos a mí. Le dijeron: no necesita ir, allá tiene a Moisés y a los profetas, o sea, tiene las escrituras. Así le llamaban los judíos. A Moisés le llamaban al Pentateuco, y los profetas el resto de los escritos. Y le dicen: allá tiene las sagradas escrituras, o sea, a Moisés y a los profetas. Y el hombre dijo: no, padre Abraham, no, pero si alguno se levantara de los muertos, o sea, si alguno resucitara y ya resucitado viene y predica, entonces sí le van a creer. Y le respondieron en la eternidad: no, porque si no le creen a las sagradas escrituras, no creerán ni siquiera si alguien resucitara de los muertos. Por eso yo le digo a usted, mi estimado amigo, mejor créale al Señor ahora, porque no hay margen de error. Entréguele su vida a Cristo hoy, porque no hay margen de error. Señorita, entréguele su vida a Cristo, porque no hay una segunda oportunidad. Es una sola vida. Es esta vida, es ahora. Joven, usted que anda disfrutando de la vida, o sea, en otras palabras, esclavo de sus pasiones, o usted, señor, caballero o dama, usted que también vive su propia vida y que nadie tiene el derecho a decirle cómo vivir, porque como dice la gente, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. Pues ya que la vida es suya y usted hace con ella lo que quiere, yo le voy a dar un consejo: entonces haga lo mejor que puede hacer por su vida, entréguele su vida a Cristo. Ya que su vida es suya y que usted hace con ella lo que quiere, entonces escápese ahora, antes que sea demasiado tarde. Dele la oportunidad al Señor en su corazón. Mire qué más dice. Voy a decirle ya la última parte, porque hemos dicho 2 cosas y son 3 cosas importantes en este texto, y así terminaremos. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está la parte final, el clímax de este mensaje. Usted tiene una sola vida, habrá un juicio para esa vida cuando usted termine aquí, pero luego nos habla de la salvación, donde tampoco hay margen de error. Dice: así también Cristo murió una sola vez. ¿Para qué? Dice: para llevar los pecados de muchos. El Señor no estaba haciendo un ensayo. No sé si usted me entiende.
El sacrificio de Cristo no fue un ensayo a ver si funcionaba. No, no hay margen de error. El sacrificio de Cristo tampoco tiene margen de error. Es efectivo, es real, es para el presente, es retroactivo y es para todo aquel que en él crea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en este sacrificio de Cristo tampoco hay margen de error. No era un ensayo. Es que si usted viene a Cristo no será un ensayo. Todo el que viene a Cristo tiene que estar convencido que en Cristo Jesús hay vida eterna y hay salvación. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque tampoco hay margen de error en esto. No es un ensayo que yo le digo, mire, amigo, ensaye y venga a ver y ore y dígale a Cristo Jesús a ver si de pronto. No hay margen de error. O usted se salva en Cristo o se pierde sin Cristo. No hay margen tampoco. Si usted está naufragando y le tiran un salvavidas, no tiene otra opción. O toma el salvavidas o se hunde con su embarcación. Y esto en esta noche es exactamente así. El Señor Jesucristo le dice, no hay margen de error. Cristo Jesús murió una sola vez para llevar los pecados suyos, una sola vez. O usted lo toma o lo deja. Porque dice, cuando aparezca por segunda vez, ya no será para llevar los pecados de ninguno, sino será para la completa redención de los que le esperan. Esta vez Cristo Jesús le ofrece su mano de poder, de misericordia, de amor para salvarle. No tiene otra oportunidad. Ahora, no estoy hablando de esta hora, de este día, no estoy hablando del tiempo que medimos acá, estoy hablando de la oportunidad. Usted no tiene otra oportunidad. O usted entrega su vida a Cristo ahora en esta vida, o luego cuando el Señor aparezca por segunda vez ya no tendrá oportunidad. Esta es la oportunidad. Él murió una sola vez también para llevar los pecados de muchos. Entonces no hay opciones. Entiéndalo. Esto es de alta precisión. Esto fue diseñado en el cielo. Es un plan eterno, diseñado por el Dios que lo creó, por el Dios que lo conoce, por el Dios que sabe cómo se llama usted, por el Dios que sabe cuántos años tiene, por el Dios que dice que aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Es un plan de alta precisión diseñado por el Dios que lo conoce antes de que usted naciera, que le conoce la vida que usted vive, que sabe el estilo que usted tiene, que conoce la dirección de su casa, que conoce todo lo más profundo de su corazón. Él lo sabe. Él, que lo conoce así, diseñó un plan preciso, perfecto, exacto para darle salvación. Y entonces usted o lo toma o lo deja. O se salva o se pierde. No hay margen de error. ¿Cuántos me han entendido en esta noche? Por eso es que Dios en su misericordia permite, amiga y amigo, que haya personas dispuestas a predicarle a usted esta palabra. A lo mejor usted haya visto a los cristianos como locos. La mayoría del mundo nos ve así. Dice, esta gente está loca. Se reúnen todos los días a gritar aleluya.
Y me dijo alguien una vez en una de las congregaciones, me dijo: pastor, me gusta todo lo que usted predica, pero hay una cosa que me hace fastidiar. Yo le dije: ¿qué le hace fastidiar? Me dijo: que uno viene a estas iglesias y bueno, está bien que prediquen cosas así como que dicen la verdad. Digo: pero es que yo veo que la gente se pone a llorar, eso me fastidia. ¿Por qué tienen que llorar en la iglesia? Yo le dije: dele gracias a Dios que hay gente que llore por usted. Sin conocerlo, sin tener ningún nexo familiar con usted, sin saber absolutamente nada de su vida, sin recibir nada a cambio. Hay gente que en la iglesia llora por usted, para que Dios lo salve, para que Dios lo cambie, para que Dios lo perdone. Dele gracias a Dios que hay quien llore por usted, le dije. Sí, es cierto, nos pueden ver como locos, unos porque lloramos, otros nos verán como locos porque aparte de venir a la iglesia y gritar gloria a Dios, hoy nuestra gente estaba en la calle a las 5 de la mañana. Y de una manera que parece una ironía, nuestra gente compró 2,000 bolsas de agua. Las compró para ir a regalársela a la gente que iba por los caminos. Y luego, aparte de comprar las 2,000 bolsas de agua, compraron stickers, o sea, ese papel que se puede, papel adhesivo, lo mandó a imprimir y le pusieron en la bolsa de agua para que recuerde que el que beba de esa agua de aquí abajo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que el Señor Jesucristo le dará no tendrá sed jamás. Aparte de eso, nuestra gente durmió poco, se asolearon, pagaron el pasaje con su propio dinero. Los que tenían vehículos usaron sus vehículos gastando todo lo que se necesite de su propio bolsillo, solo para ir a decirle, amigo y amiga, que Jesucristo es la esperanza de vida eterna, que Jesucristo es la salvación. Por eso nos llaman locos. Pero ¿sabe qué es eso? Es el plan de Dios, porque como no hay margen de error, Dios mueve a sus hijos en todo el mundo para decirle a toda la gente que no hay margen de error, que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la única verdad, que Jesucristo es el único que da vida. Cristo Jesús en esta hora le está llamando y le está diciendo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, dice el Señor, yo los haré descansar, dice el Señor. Y dice algo más, dice: y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Mire qué cosa tan hermosa. El Señor, mire, si hay alguien que tiene gran amor por usted sin que usted se haya dado cuenta, es el Señor, así usted haya creído que Dios lo odia. Porque los seres humanos somos así. Primero salimos, adulteramos, fornicamos, hacemos una cantidad de cosas y luego le echamos la culpa a Dios. No, que por qué me tenía que pasar a mí que me diera sida, por qué me tenía que pasar a mí con hepatitis B, por qué me tenía que pasar a mí que ahora me la paso huyendo de esquina en esquina, escondiéndome y huyendo y tratando de mirar a ver si me dieran un asilo político en un país, me iba. ¿Por qué? Porque le quitó la mujer al prójimo, porque le quitó el marido a la vecina, o porque pidió prestado y nunca pagó, o porque fue a la tienda y dijo que le fiaran pero nunca resolvió sus problemas, o por cosas así, y luego le echamos las culpas a Dios. No, Dios no me ama, no me hablen. Amigo, reaccione hoy, solo tiene una oportunidad y es en esta vida. Entréguele su vida al Señor.